Hola, me llamo Alexander, soy ingeniero y trabajo en VTM Group. Hoy les demostraré la funcionalidad de nuestra última innovación, que es nuestro nuevo banco de pruebas, el Turbo Boost Test. El Turbo Boost Test está diseñado para el ajuste preciso de los turbocompresores de geometría variable y para la prueba exhaustiva del impulso del turbo del compresor en un modo operativo dinámico. Cuando instalamos el turbocompresor en la máquina, conectamos el drenaje de aceite, el suministro de aceite, sensor de velocidad de rotación, suministro de aire, presión de entrada del turbocompresor, salida de aire y presión de salida del turbocompresor. También conectamos la presión de vacío. La máquina está diseñada para probar turbos con actuador neumático y actuador electrónico, conectando nuestro dispositivo ATP1000 al ordenador de la máquina. También hay una función para comprobar la válvula N75. Hay un conjunto de cables como este, se conectan aquí, se conecta la válvula, se conectan las conexiones, y comprobamos la válvula N75. La máquina tiene los siguientes controles. Podemos ver la presión de aceite, el manómetro de presión de aceite, que se regula justo aquí, con tal acelerador. También vemos el indicador de temperatura del aceite. La temperatura del aceite no se puede cambiar. Está fijada en 60 grados. Hay un manómetro de presión de vacío, que se puede usar durante la prueba para monitorear cómo cambia la presión de vacío. De los botones hay botones para iniciar y detener medición. Inicio, suministro y parada de aceite. Y encender o apagar la calefacción del aceite. Puedes conectar un teclado. Hay un estante especial para el teclado y otro para el ratón. Puedes conectar el teclado y el ratón usando Bluetooth. Así no habrá cables. El sistema se inicia y al principio aparece el menú de indicación. Esto significa que todos estos indicadores deben estar en verde. Esto indica una conexión con todos los dispositivos del banco. También aquí puedes verificar el funcionamiento de los diversos botones y modos de operación. El programa tiene una función de verificación de geometría y chequeo de presión. Luego, puedes ajustar la parada del turbocompresor neumático en modo dinámico. Verificación del juego de la geometría del turbocompresor. Inspección de la válvula N75. Además, hay iconos para cargar el plan de prueba en modo de configuración de geometría. Selecciona el turbocompresor deseado, carga, obtén el plan de prueba y las características del motor, al cual se instala el turbocompresor. Y hay un botón para guardar el plan de prueba. Así que cuando hayas tomado una medición del turbocompresor, puedes guardar tus resultados y el plan de prueba. En el programa hay las siguientes ventanas y controles. Hay una pestaña de datos. En esta se indica el número del turbocompresor, el modelo del turbo y el número de serie. Puedes dejarlo vacío. Ingresas las características del motor y del turbocompresor en el coche en el que se instala el turbocompresor. También hay una ventana P-Out.
un gráfico de impulso del turbo, que muestra la presión de salida del turbocompresor. Gráfico de presión PIN del turbo. Pestañas test 1, test 2, test 3, test 4, y en ellas hay pads como estos. Este bloque de botones es necesario para el control visual objetivo de la lectura de datos del turbo. También tenemos un botón al iniciar el programa. Hay un botón de calentamiento. Calentamiento, es decir, cuando conectamos el turbo, encendemos el suministro de aceite, presionamos el botón de calentamiento, y si no lo has encendido, aparece una ventana que dice que debes hacerlo, y empieza a calentarse. En este momento, puedes buscar y completar datos del turbo y del motor. O puedes hacerlo más tarde, cuando se hayan tomado todas las medidas necesarias. Botón de inicio. Comienza la medición. Botón de parada. Botón de corte de calentamiento. El botón para cambiar el modo entre prueba de impulso del turbo o ajuste de geometría. Botón para cambiar actuador neumático o eléctrico. Hay un botón para imprimir los planes de prueba de las mediciones realizadas. Hay un botón para borrar gráficos anteriores, así que cuando tomas varias mediciones seguidas, para borrar resultados anteriores, necesitas este botón. Botón de ventana de inicio, el botón de configuración y el botón de ventana de inicio. En modo de ventana de inicio, podemos controlar el vacío. Entonces, tenemos la capacidad de conectar un turbocompresor necesario, o válvulas N75, y gestionar el sistema de vacío de manera efectiva. El banco está conectado a una fuente de alimentación de 380 voltios, hasta un máximo de 5 kilovatios. No se requieren más conexiones a la máquina. Conexión del turbocompresor.
El turbocompresor se conecta mediante adaptadores especiales como este. Estos son, ya sea estas mangas de goma de silicona, o un adaptador universal de metal. También hay un conjunto de otros adaptadores. Imaginemos que tenemos un turbocompresor después de una reparación que está desajustado, es decir, el tope aquí está suelto, la contratuerca no está apretada. Hemos desenroscado el tope. No tenemos un plan para pruebas de turbo. Lo primero que hacemos es calentarlo adecuadamente. Tenemos el aceite listo. El modo de ajuste de geometría está listo. En este caso, ¿qué podemos ver tras la medición? Bueno, esta línea azul muestra en qué configuración el turbocompresor está operando en su máxima eficiencia. Esta es la característica de impulso. Esta es la característica de contrapresión por geometría. En este caso, vemos que al ajustar la contrapresión, si miras el gráfico, alrededor de 260, 270 milibares de contrapresión. En el turbocompresor, vamos a obtener el turbocompresor en modo de máxima eficiencia. Entonces, para configurar correctamente el turbocompresor, en este caso, necesitamos ajustar el tope del turbocompresor para que la contrapresión esté en el rango de 260, 270 milibares. Eso es lo que vamos a hacer. Para eso vamos a la pestaña de configuración en línea del tope de geometría y lanzamos. En las ventanas adecuadas también podemos ver el valor de contrapresión y el valor de impulso del turbo. El ajuste está hecho. Vamos a entrar en el modo de personalización de geometría y hacer la siguiente prueba.
La turbina ya está caliente, así que puedes omitir el modo de calentamiento. El vacío cae a 0,7. Luego empieza la medición. Como resultado del ajuste, podemos ver que en términos de contrapresión, lo tenemos configurado en alrededor de 260, 270 milibares. Así que era así. Ahora es así. Aquí había un pequeño bache, un poco de elevación aquí, pero finalmente obtuvimos el turbocompresor en modo de máximo rendimiento. Así que puedes ver que el turbocompresor estaba soplando a 75 milibares. Se quedó así, y la contrapresión bajó a 260 milibares. Hemos instalado el turbocompresor. El primer paso, naturalmente, es simplemente ejecutar el programa por primera vez, instalar el turbocompresor y luego verificarlo. Encendemos el suministro de aceite. El aceite ya está encendido y activamos el modo de calentamiento. Puedes cerrar la tapa para que haya menos ruido. En el modo de calentamiento, observamos en tiempo real el gráfico de presión de impulso que se muestra. Esto es necesario para entender que el turbocompresor se ha calentado. Cuando esta línea sube, la mitad del campo estará plana. Si el turbocompresor está plano, significa que se ha calentado. Si el turbocompresor está caliente, entonces has tomado mediciones previas y las estás tomando en un ajuste posterior. Puedes literalmente apagar el modo de calentamiento después de 5 o 10 segundos, o apágalo de inmediato. Podemos ver que tan pronto como comenzamos, hay saltos en el gráfico. Esto indica que el turbocompresor se está calentando. Podemos ver que la línea está más o menos plana. Podemos esperar y asegurarnos de que el turbocompresor realmente se ha calentado. Puedes apagar el modo de calentamiento presionando el botón para apagarlo. Ahora mismo, estamos en un modo de verificación de geometría. Ahora vamos a obtener datos sobre la configuración de la geometría del turbocompresor. Podemos observar el medidor de vacío para ver la presión. Cuando la presión cae por debajo de menos 0.7 bares, es cuando comienza el modo de medición. También tenemos una temperatura predeterminada de 60 grados, y la presión del aceite debe ser de 3 bares, con una ligera variación. La medición de la configuración geométrica del turbocompresor está completa. Y en las ventanas correspondientes de la presión de impulso y la presión de admisión del turbocompresor, puedes ver los gráficos correspondientes. No hemos ingresado el número del turbocompresor. Podemos buscar un plan de prueba. Si existe uno. En este caso, tenemos este turbocompresor 709-838-5 en la carpeta de muestras que siempre está en el disco C. De acuerdo con lo que estamos observando, podemos afirmar que el turbocompresor algo configurado, pero se puede ajustar más.
porque tenemos la presión de impulso bastante alineada con el plan de prueba. Pero la contrapresión de la geometría es un poco más alta que el plan de prueba establecido. Así que es algo que podemos arreglar. Para ajustar la geometría de un turbocompresor con un actuador neumático, hay un modo para ajustar la geometría en línea. Quiero decir, puedes ver aquí Los valores que están en el gráfico. Aquí está 195. Si miramos aquí está nuestro 195. Este es el tope de la geometría variable, el ajuste del tope. Al observarlo, podemos ver que la configuración está un poco desajustada, así que se puede afinar. Alternamos el vacío para confirmar los ajustes. El ajuste está hecho. Luego verificamos nuestra configuración en gráficos. Enciéndelo. Se puede apagar la calefacción. En este caso, vemos que hemos ajustado la contrapresión de la geometría del turbocompresor según el plan de prueba. Pero como resultado de nuestras acciones, hemos reducido la contrapresión y el rotor del turbocompresor gira un poco menos. Eso me dice que el turbocompresor en este plan de prueba está configurado para limitar el impulso máximo del turbocompresor. Basado en estas conclusiones y en los objetivos establecidos cuando se diseñó la máquina, la información en estos dos gráficos permite evaluar la eficiencia del turbocompresor. Así que podemos utilizar estos dos gráficos para ajustar el turbocompresor en el modo de máximo rendimiento, debido a que los turbocompresores del mismo modelo pueden instalarse en diferentes coches con diferentes motores,
En algunos casos puede ser necesario ajustar la salida del turbocompresor, ajustando el propio turbocompresor. Por lo tanto, en algunos casos, el impulso del turbo puede ser limitado por el turbocompresor y a veces ilimitado. La primera vez, solo verificamos la configuración de geometría variable. Y la configuración estaba en geometría. También hay ajuste del turbocompresor junto con la verificación de la geometría. Ahora vamos a verificar la configuración de geometría y turbocomprimir el compresor al mismo tiempo. Presiona iniciar. Estamos viendo el gráfico de calentamiento. Podemos ver cómo se calienta el turbocompresor. Eso es un crecimiento positivo. Puedes ver claramente una línea, así que puedes apagar la calefacción ahora. El modo de calentamiento se puede apagar. La medición está terminada. Descargamos el plan de prueba con antelación. Del gráfico final podemos ver que este turbocompresor puede entregar más de 154 caballos de fuerza. Puedes recogerlo, ver cuánta potencia puede entregar el turbocompresor. 74. Todavía puedes encontrarlo. Alrededor de 180 caballos de fuerza que este turbocompresor puede entregar. Estamos viendo las configuraciones de geometría en el plan de prueba. Los gráficos son iguales. Hemos instalado un turbocompresor con un actuador electrónico conectado a través del ATP1000 a nuestra máquina. Y vamos a verificar la afinación de este turbo. Podemos observar los gráficos de contrapresión y de impulso del turbo.
Un gráfico del rendimiento del turbo. Verificamos el juego de la geometría del turbo. Aquí está nuestra pestaña. Presiona iniciar. Podemos ver que el juego de la geometría del turbo es mínimo, por lo que es una geometría completamente funcional. Si el juego es mayor de 15 a 20%, esta geometría necesita ser reemplazada. Entonces, verificando la válvula N75. Para verificar la válvula N75, debes conectar la conexión de vacío con cualquier tipo de tapón. Vacío dentro, vacío fuera, vacío fuera. Número de válvula, iniciar. De nuevo debe estar conectado. Esta válvula en buen estado. En el gráfico podemos ver que esta válvula está defectuosa. Su característica es diferente de la referencia. Podemos imprimir un informe de todas las mediciones. Podemos especificar el cliente, organización, operador. Podemos ver nuestro informe. Habrá un gráfico de rendimiento. No lo hemos hecho ahora. Un gráfico de ajuste de geometría. El retroceso del turbocargador. La geometría del turbocargador. Última revisión de la válvula número 75. Ese es el informe.